cordial saludo. Mi nombre es Rosemary García, estudiante del programa de Sociología. ¿Qué es lo rural? La ruralidad es el proceso de identidad y apropiación del espacio. El campo colombiano fue estructurado por el agronegocio y agroindustria. Se define el territorio como todo lo físico. El enfoque territorial del desarrollo rural sintetiza un análisis empírico de las nuevas ruralidades. Lo rural no es lo mismo que agrícola. La naturaleza normativa señala que el desarrollo rural se debe basar en el enfoque territorial y no sectorial, definiendo al territorio como un espacio socialmente construido en un conjunto de estructuras, instituciones y actores, quienes resultan más representativos que una geografía con condiciones físicas y biológicas, como el reconocimiento de la diversidad sectorial de la economía rural, involucrando agricultura, servicios, manufacturas, industria, función social de la tierra. El conjunto de relaciones sociales se apropia de un espacio rural diseñado en una valoración del recurso rural como un proceso integral del desarrollo. La economía de la comunidad se define con elementos como la tierra, el capital, trabajo, patrimonio rural, la gastronomía y otros patrimonios como la flora, la fauna, ríos y recursos naturales representativos en el territorio, que no impactan en la economía familiar, pero generan una estructura representativa de su patrimonio y sostenibles y atractivos que definen a sus sectores. Las nuevas ruralidades se consideran prioritario un modelo de desarrollo con garantías sostenibles, donde es necesario una reevaluación del campo, una inclusión social como estrategia de reducción de pobreza, con una equidad de género, para implementar unos modelos productivos, culturales, que la viabilidad de la agricultura familiar tenga unos resultados óptimos. En el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, quien adelantó procesos de negociaciones y desarrollo rurales, reconociendo a la reserva campesina como una figura del Estado, donde la transformación rural va más allá de un modelo de desarrollo incluyente y sustentable, requiriendo una transformación institucional que debe ir acompañada de una inversión social y productiva para la garantía de la paz. El desarrollo rural requiere una inclusión de las organizaciones sociales, formales e informales, como una parte de la comunidad. El desarrollo institucional tiene como objetivo estimular la concertación de los actores locales entre sí e incluyentes en los procesos de transformación productiva, reorientando el desarrollo rural hacia un proceso de cambio o transformación rural. En el informe de políticas de reformas agrarias y tierras en Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica sintetiza el concepto de desarrollo rural como un proceso de transformación de la realidad rural para contribuir al mejoramiento de los niveles de vida y bienestar mediante el acceso a los bienes públicos, sociales, salud, educación, recreación, cultura, seguridad, paz, tecnología, capacitación y asistencia técnica, partiendo de las capacidades productivas de las familias campesinas,
como definición de las problemáticas sociales y identificando los factores que no han permitido establecer un proceso de construcción social que defina una implementación que genere un verdadero impacto social sostenible en el tiempo, que genere garantías para las familias desde su entorno y construcción social. ¿Cómo se construye socialmente lo rural? El sistema de estructura social se estabiliza cuando la participación inclusiva logra integrar lo rural y lo urbano. Es necesario reevaluar el campo, garantizar que el campo tenga implementación democrática, sistemas de estructura social, política, económica y sincronizar la unidad agrícola familiar, empresarial, donde se han desempeñado un papel fundamental el rol de la mujer rural, quien se ha mantenido resiliente en todos los tiempos, superando las adversidades desde su territorio. El mismo donde han tenido mujeres que se han levantado a favor de visibilizar esas adversidades que no les han permitido establecer unos estándares sólidos para un desarrollo sustentable. Esa lucha y réplica que hasta hoy día se habla de una economía del cuidado, tema que aunque no ha dado soluciones profundas, empieza a replicar un ejercicio de comunicación y reconocimiento ante el género. Con la Ley 731, el enfoque de nuevas ruralidades, la cual prioriza a las mujeres de bajos recursos en una implementación de fondos y programas, acceso a herramientas para un desarrollo agroindustrial, implementado con unas líneas de crédito con unas tasas de intereses bajas, a través de Finagro, fondos agropecuarios de garantía, fondos de fomento. En una nueva ruralidad se establece la renovación del concepto para empoderar su fuerza productiva, denominado como la feminización campesina, donde ya no son sectores sino mundo rural, motivando a procesos de desarrollo para potenciar capacidades de una construcción social, para generar equidad entre géneros con una inserción en el entorno. El desarrollo territorial ha sido considerado la principal narrativa de desarrollo rural en América Latina y el Caribe, asumido por miles de iniciativas, desde pequeños proyectos de organizaciones sociales y plataformas de movimientos sociales de base rural, hasta programas de grandes políticas como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y como los movimientos de bases rurales de México y los programas de territorio de identidad en la ciudad de Brasil. También los acuerdos de paz en Colombia, el control militar político, económico en determinadas áreas rurales, los cuales han obstaculizado los procesos de desarrollo rural, limitando el desarrollo social y productivo. No ha sido suficiente la dotación de tierras en el sector productivo. También se deben complementar con el acceso y suministros de bienes públicos, sociales e infraestructura productiva para potenciar una eficiencia en la economía campesina. Colombia es un país cuya dinámica demográfica en el área rural se ha influenciado por el desarrollo de actividades productivas y extractivas en el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, siendo esta una población
constituida por comunidades campesinas, productores agropecuarios, medianos y grandes empresarios del campo, comunidades indígenas afrocolombianas, y en la segunda mitad del siglo XX, la coyuntura de violencia partidista provocó la migración de la población rural a las ciudades como producto de un conflicto armado que atrasa este desarrollo. Y desde este momento nace la Ley 135 de 1961 sobre la reforma social agraria, haciendo énfasis en el factor social, según Franco de los Ríos en el 2011. ¿Qué tensiones y problemática aborda la sociología rural? El desarrollo territorial sería un proyecto estratégico de transformación. Es necesario formar nuevas capacidades técnicas y políticas que contribuyan a innovaciones coherentes y conscientes desde la institucionalidad para un verdadero desarrollo territorial. No ha sido suficiente las dotaciones de las tierras como factor productivo. Es necesario también el fortalecimiento de los bienes públicos, sociales e infraestructura productiva y competitiva. La población rural enfrenta una realidad que, pese a los intentos de reforma agraria, esta sigue afrontando desafíos, siendo el escenario de dinámicas de conflicto armado interno. De este modo impulsa la pobreza con el desplazamiento de la población, el despojo de las tierras. Por lo general, los conflictos por el uso de tenencia de tierras y el posconflicto apuntan a las condiciones necesarias para el desarrollo social y productivo de las poblaciones rurales, según Salgado en el 2012. En las últimas décadas no ha sido posible equilibrar una redistribución en la reforma agraria. Por las últimas 5 décadas, como dinámica fallida por las condiciones de pobreza y falta de oportunidades. Un 55% de los hogares colombianos viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Las políticas de programas territoriales han presentado dificultades de coordinación entre los sectores y niveles de gobierno nacional, provincial y local, entre actores privados y no gubernamentales y públicos, entre actores y actividades agrícolas, urbanas y rurales, siendo el desarrollo territorial la coordinación de un proyecto estratégico de transformación para el desarrollo de la dinámica de América Latina y el Caribe colombiano, en el camino para enfrentar condiciones y restricciones y oportunidades de la sociedad rural. En la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se constituye una nueva narrativa en el escenario, presentando 132 metas de 169. En estas se priorizan 36 como una oportunidad con su discurso convergente ante gobierno, empresas, organizaciones sociales para direccionar una idea clave de relaciones entre Estado, sociedad y mercados innovadores. Contenidos de éxito de la capacidad política, que está aislada y limitada. Se impulsan las interacciones entre los actores del territorio, expandiendo la política en innovación para una incidencia colectiva que genere un impacto con resultados de garantía en el fortalecimiento de los escenarios productivos en la zona rural, como una soberanía alimentaria sustentable y unos estándares productivos competitivos ante los mercados e industrias
para lo que es necesario generar garantía de participación e implementación desde los territorios.